Ahí ya se arrancó a grabar. Bueno, buenos días a todos. Perdón por las demoras, tenía algunas dificultades técnicas. Bueno, ¿ya estamos todos? Sí, sí, sí. Bueno, les decía yo la clase pasada que todo aquel que tuviera alguna inquietud, alguna duda, alguna cuestión que quisiera aclarar, ese era, digamos, el objetivo primero de estos encuentros con ustedes en estas clases. Así que bueno, si quieren empezamos por ahí. Si alguien tiene alguna cuestión que quiere introducir, alguna duda que le haya quedado de lo que hablamos y aclaramos la clase pasada, con mucho gusto. Bueno, pareciera que no hay nadie que tenga ninguna duda al respecto. Yo les diría que, para empezar, es importante, por decir así, que tomemos un poco la idea de cuál puede ser, diríamos, el objetivo fundamental de el desarrollo de la materia. Por un lado, tenemos lo que ya dijimos en la clase pasada, aquellas cuestiones para las cuales esta materia resulta de interés para ustedes. Así, por ejemplo, toda la cuestión relativa a, digamos, la terminología o los conceptos básicos del derecho, una idea general de las instituciones, un análisis de cómo funcionaron estas instituciones en Roma, y por otro lado, tener en cuenta que el derecho romano a veces nos aparece o lo entendemos como una suerte de elementos individuales de cuestiones particulares, y otra es verla con la idea de conjunto, es decir, el derecho romano como una totalidad, no específicamente en cada una de las instituciones que vamos a estudiar, que en ese sentido sirve de antecedente y para clarificación de nuestro derecho. Ustedes saben que nuestro derecho actual tiene en casi todas las instituciones una fundamentación en el derecho romano y tiene origen en el derecho romano. Por eso es importante, para ver de dónde vienen las instituciones, para entender cómo están reguladas, para ver cuál es el estado actual de las cuestiones, es interesante conocer de dónde vienen, qué objetivos persiguen, etc. Por otro lado, nosotros no podemos tomar el derecho romano como una serie de fotografías. Es decir, no lo podemos tomar como, diríamos, cristalizado en un momento determinado de cada institución, sino más bien como quien mira una película que se va desarrollando. Porque fíjense, el derecho romano reconoce como, diríamos, etapa productiva la de 14 siglos, desde la fundación de Roma, que es una aldea en los orígenes, hasta el imperio que dominó todo lo conocido. Entonces, en ese sentido,
nosotros no podemos perder de vista que las instituciones van sufriendo modificaciones, cambios que se van a ir produciendo justamente como consecuencia de la evolución de la sociedad, de las costumbres, de la influencia del contacto de Roma con otros pueblos, de la necesidad de dar respuesta a diferentes situaciones que se van planteando y que se van modificando. Imaginen ustedes, de un derecho creado y nacido para regular la vida de una ciudad que prácticamente es una aldea, a llegar a una evolución del control de un imperio que domina todo lo conocido. Imagínense al mar Mediterráneo, los romanos le decían el Mare Nostrum, nuestro mar, y esto era así porque los romanos controlaban todas las costas, controlaban todos los puertos importantes del Mediterráneo. Entonces, para ellos, esta extensión significó la necesidad de poner cambios en cuanto a su evolución jurídica, diríamos así. Entonces, no podemos tomar una institución en un momento determinado y darla como que ese fue el aspecto, esa fue la regulación que tuvo esa institución, porque fue esto sufriendo modificaciones. La familia primitiva, la organización política y social, las diferentes condiciones económicas que se fueron dando, etcétera, nos dan a nosotros un panorama a través del cual, si no lo vemos, diríamos así, en la evolución de la institución, no podríamos entender cuál es la base de esta evolución, de este desarrollo de la institución. Entonces, la primera cuestión es que tomemos esta visión de conjunto. La otra es que tratemos de hacer el esfuerzo por ponernos en la situación de cada etapa y en la situación del ciudadano romano. Es decir, despojarnos de prejuicios, de juicios previos. Porque si nos atenemos a lo que es nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, y nos atenemos a eso, juzgamos a la luz de eso las instituciones y en definitiva el desarrollo de Roma, no lo vamos a poder entender. Tenemos que tratar de entender qué pensaba, cuál era el cuadro de valores, cómo era el estilo de vida que tenían los romanos, y entonces de esa manera poder entender su forma de pensar, su forma de regular el derecho. Porque en definitiva el derecho para los romanos y en definitiva para todos no es otra cosa de que lograr unas reglas, unas bases que traen armonía a la vida en sociedad, que permiten dentro de la sociedad una forma de garantizar a cada uno los beneficios de la tranquilidad, la justicia, la paz social, el desarrollo personal y comunitario, etc. Entonces, esta idea de juzgar las instituciones o las formas de vida o las costumbres de un pueblo desde el punto de vista de nuestra situación actual puede resultar engañosa, puede resultar contraproducente a la hora de entender las instituciones de Roma y del derecho todo, porque en definitiva también hoy nosotros podemos ver que el derecho no funciona o no tiene las mismas características en las diferentes culturas, en las diferentes formas de manifestación. Además, la otra cuestión es que tenemos que entender que el derecho no se agota, ni mucho menos, en un conjunto de normas, de leyes, de disposiciones que rigen en un momento determinado
y en un territorio determinado. Eso sería lo que llamamos el derecho positivo. Pero esto no agota la idea del derecho, porque las leyes se pueden modificar, las leyes cambian, y cambian incluso al ritmo de los cambios que se producen en el órgano que produce justamente esas instituciones, esas leyes, esas disposiciones. Basta con que cambie una composición legislativa para que pueda modificarse una estructura legal. Y esto, digamos así, nos coloca en una situación bastante particular. Parecería entonces que el derecho depende de estas mutaciones simplemente para modificar la estructura jurídica. Y esto no es exactamente así. ¿Por qué no es exactamente así? Porque en definitiva el derecho lo que busca, como decía hoy, es que haya una paz social, que se garantice a cada uno la libertad, la protección de su persona, de sus afectos, la protección de su vida, la protección de sus bienes, la protección de su forma de pensar. Es decir, el derecho apunta o va en esa dirección. Entonces, si nosotros nos atenemos nada más que a la regulación jurídica, no vamos a entender no solo derecho romano, no vamos a entender el derecho. Hay cuestiones que son permanentes y que son las que hacen justamente a lo que es esencial el derecho. Porque a veces uno podría preguntarse, ¿y por qué hay esta supervivencia del derecho romano a pesar de los tiempos, los cambios y las situaciones que se han producido? Y porque evidentemente estas, diríamos, reglas, esta estructura que presenta el derecho romano, se compadece, tiene en cuenta cuáles son las aspiraciones del hombre. ¿Y cuáles son esas aspiraciones del hombre? Las que señalábamos recién. La libertad, la protección de su persona, de su familia, de sus bienes, la garantía de que frente a un ataque a alguna de estas cuestiones va a recibir la protección que le brinda el derecho, es decir, va a tener incluso respecto del Estado la protección que le brinda el derecho cuando el Estado venga a avasallar esa esfera que es la esfera de su propia personalidad. Entonces, esta es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos el derecho romano y el derecho en general. Esto por un lado. Por otro lado, no nos podemos engañar a nosotros mismos pensando que puede haber una forma de ver el derecho única para todos. Puede haber disposiciones que a alguien le parecen que son las que corresponden a este cuadro que decíamos de protección de la persona y los derechos, y puede haber quien entiende que debiera hacerse de otra manera o debiera contemplarse otras opciones. Entonces, recapitulando, tratemos en primer lugar de mirar el derecho romano no como un álbum de fotografías, sino como el desarrollo de una película, el desarrollo continuado en el tiempo que va obedeciendo a los cambios que se van produciendo en la sociedad, en la vida cotidiana, en la organización política, social, cultural, económica de un pueblo. Por otro lado, despojarnos de prejuicios, es decir, de no hacer juicios previos sin tener en cuenta las características de este pueblo al que se va a aplicar. Miren, todos nosotros tenemos la idea de lo que son lo que llamamos hoy los derechos subjetivos. Es decir, eso que serían como atributos de la persona, que hoy entendemos que el derecho nos otorga a nosotros determinadas
determinados atributos, determinadas situaciones y protecciones para un caso particular, para un caso determinado, y que es el derecho el derecho me refiero a lo que hoy llamaríamos el ordenamiento jurídico, ese conjunto de normas, de disposiciones que rigen la vida de un pueblo. Nosotros sería esta la forma, digamos, de entender esas facultades que nos otorga el derecho. Y esta no es la concepción romana. La concepción romana es al revés. Es decir, no es que me los otorga un ordenamiento jurídico, un conjunto de disposiciones a esa facultad. Esa facultad la tengo por ser un ser humano, por ser un hombre, y entonces, en consecuencia, el derecho me lo reconoce y me brinda la protección, pero no es el que me los otorga. Esta concepción de los derechos llamados subjetivos no estaba en Roma. En Roma la cuestión era mucho más simple. Partía de una premisa, diríamos así, que son los hechos. A partir de los hechos es que entonces vendrá el derecho a otorgarnos la protección necesaria. Si yo me encuentro en una situación que para los romanos sería la situación justa, iusta, esto es conforme al ius, ya vamos a hablar de lo que es el ius, esta situación, esta posición iusta va a hacer que merezca la protección jurídica a través de eso que se llamaban las acciones, los interdictos, las excepciones, etcétera, etcétera. Es decir, esta cuestión, digamos así, nos plantea ya desde el vamos una distinta forma de entender y de expresar el derecho. Cuando nosotros empezamos a analizar esta cuestión, vamos a ver que distinta fue la situación en la época más antigua y en la época del imperio. Porque para lograr la protección se van a plantear diferentes opciones que vamos a empezar a analizar. Para entender esto, a veces habría que hacer una referencia histórica, por lo menos para situarnos. No digo situarnos desde el punto de vista de fechas concretas, sino más bien de situaciones y organización política, social, cultural de cada época. Hay diferentes formas de dividir la historia para su estudio. La historia no viene dividida, la dividimos nosotros, adoptando uno u otro criterio de división según lo que tengamos en cuenta para clasificar. Entonces, una misma cuestión, en este caso la evolución del derecho romano a través del tiempo, puede merecer diferentes formas de consideración. Nosotros, tratando de seguir el programa, vamos a la más clásica, diríamos así, la que nos habla de que hubo una época que fue la de la monarquía, la época más arcaica, una época que fue de la república y una época que fue del imperio. Y esta época del imperio aparece dividida, como normalmente se hace, entre la época del principado o alto imperio y la época del dominado o bajo imperio. Es decir, podemos adoptar otros criterios y según el manual que ustedes tengan a mano, van a ver que no todos coinciden con esta forma de dividir la historia para su estudio. Si ustedes tienen a su alcance el libro de la pieza Eli de parte histórica o el manual de Di Pietro, la pieza Eli, donde habla de la parte histórica, ustedes van a encontrar en las primeras hojas un cuadrito que nos muestra diferentes formas de clasificar la historia. Ahora,
Eso depende del criterio que se toma para hacer esta división. Nosotros podemos en la clase hacer una división clasificando entre los que son mayores de tal edad y los que son menores de tal edad. Podemos hacer una clasificación conforme, no sé, el color del pelo. Podemos hacer una clasificación que responda a diferentes circunstancias. Ahora, lo que estamos clasificando siempre es lo mismo, es el grupo de personas que los agruparemos de diferente manera según el criterio que tengamos de hacer esa clasificación. Entonces, en el derecho romano también ustedes se van a encontrar con que hay diferentes formas de clasificar. Esto por un lado. Por otro lado, entonces, les vuelvo a repetir, tomamos lo que ha sido la clasificación más clásica: monarquía, república, imperio. Ahora bien, como les decía, tendríamos que analizar demasiadas cosas para profundizar el tema de cómo funcionó el derecho en cada una de estas etapas. Empecemos por la más antigua. Empecemos por la época de la monarquía. Aquí lo que resalta claramente es la adhesión a lo que serían las formalidades, los ritos. Es decir, yo estaba en una posición iusta, conforme al ius. Ius lo podemos traducir por el momento como conforme al derecho. Después vamos a ver que esto merece también muchas aclaraciones. Conforme al ius, si había cumplido el rito, la formalidad necesaria para colocarme en esa situación que iba a merecer la protección jurídica. Vayamos a un ejemplo para que se entienda mejor. Si nosotros habíamos adquirido un bien cumpliendo las formalidades para transformarme en propietario, ya van a ver ustedes cuando vean reales, que era la mancipatio, la iure cessio, etc. Entonces nosotros éramos considerados propietarios, no porque hubiésemos pagado o recibido en herencia o en donación el bien, sino porque lo habíamos hecho, la adquisición de ese bien, a través del cumplimiento de un rito. Y esa formalidad, el cumplimiento de esa formalidad, es lo que los colocaba en la situación de propietario, y eso nos permitía a nosotros recurrir ante el magistrado haciendo valer esa condición y pidiendo la protección que merecía la propiedad cuando alguien venía a tratar de vulnerar o alterar esa propiedad. Lo mismo podríamos decir respecto de un montón de situaciones. Pongo este ejemplo, pero esto vale en general. El cumplimiento de la formalidad es el que me coloca a mí en la situación de poder presentarme para pedir que se me defienda esa situación a la que yo he llegado a través del cumplimiento de la formalidad. ¿Por qué digo muchas veces rito como sinónimo de formalidad? Porque en esta época estas formalidades son muy estrictas. Tenían que cumplirse el pronunciamiento de ciertas palabras, realizar ciertos gestos, cumplir con ciertas exigencias de este tipo, de tipo formal, para lograr la situación o protección jurídica. Si yo quería contratar con alguien y quedar ligado por un contrato, en esta época más antigua tenía que hacerlo pronunciando ciertas y solemnes palabras, haciendo una pregunta que debía tener una respuesta, que utilizaba el mismo verbo que la anterior. Ya lo van a ver en contratos. Acá vuelvo a repetir lo que dije la clase pasada. Por algún lado tenemos que empezar. Y entonces van quedando cosas que se van a ir clarificando a medida que vayamos avanzando en el análisis y estudio de las diferentes instituciones.
Ahora bien, este cumplimiento de los ritos es el que me va a colocar, vuelvo a repetir, en la situación jurídica. De la misma manera, para yo poder contar con la protección de vida, debía hacerlo también a través de un rito que van a ser los ritos de los procedimientos judiciales que ya van a ver ustedes cuando veamos el estudio de la bolilla 8. Esta situación nos lleva casi directamente a decir, bueno, pero esto es un poco absurdo. Es el pronunciamiento de la palabra, es el cumplimiento de los gestos, es la realización de la formalidad la que me otorga a mí la posición que me permite pedir la protección. Sí, porque eso es lo que me confiere a mí, no un derecho subjetivo como hablamos hoy, sino es lo que me confiere a mí una posición jurídica que me permite reclamar la protección. Fíjense que en ese sentido, parecería que hoy no funciona la cosa así. Era como las palabras mágicas, como los gestos del mago, lo que producía al pronunciar las palabras, al realizar el gesto, lo que permitía colocarme en la situación. Ahora, piensen ustedes hoy día en la adquisición de la propiedad inmueble. ¿Cuándo el derecho me considera a mí propietario del bien? ¿Cuando yo pagué por el bien? No. Cuando hice la escritura pública, cuando la inscribí en el registro de propiedad. Es decir, cuando cumplí la formalidad. Eso es lo que me otorga a mí la condición. Fíjense, si alguien va a comprar un automóvil o una moto, ¿qué es lo que pregunta? ¿Los papeles están en regla? ¿Las cosas están en condiciones? ¿Por qué? Porque si yo no puedo encontrar la manera de inscribir en el registro del automotor como de mi propiedad, ese bien no va a ser mío, aunque yo pague el precio, aunque yo lo utilice, aunque yo disponga de ese bien de alguna manera material, eso no me transforma en propietario. Fíjense, todavía hoy entonces la formalidad está cumpliéndose conforme a lo prescripto. Es decir, en esta época casi podríamos simplificar la cuestión diciendo que yo voy a gozar del ius, del derecho, entre comillas, cuando haya cumplido la formalidad, de donde ius y rito, ius y formalidad son en este momento una única cosa. Es más, nosotros podemos tranquilamente ver que en esta época se llega a este estricto cumplimiento de los ritos por quién es el que se ocupa de la administración de justicia en esta época. Los primeros que tuvieron a su cargo la resolución de las cuestiones jurídicas fueron los miembros de un colegio sacerdotal, el Colegio de los Pontífices. Este colegio, en Roma hay unos cuantos colegios sacerdotales, y como aclaración, en Roma no hay una casta sacerdotal, no hay alguien que sea el sacerdote en exclusividad de algo. Los ciudadanos romanos adherían a los diferentes colegios sacerdotales y seguían siendo ciudadanos y desarrollando su vida, y solamente se distinguían como miembros de ese colegio en el momento que actuaban conforme ese colegio. Y estos pontífices nacen como una organización sacerdotal menor. Tienen a su cargo el cuidado
la construcción y el cuidado de un puente. El puente Sublicius, que es un puente que, digamos así, vincula la ciudad de Roma, la urbs, con el otro lado, la otra orilla del Tíber. Entonces, ellos tenían a su cargo el mantenimiento de este puente, porque este puente, por razones religiosas, era un puente que no tenía que contener, no tenía que tener ningún elemento que fuera metálico, porque los metales venían ad inferos, es decir, bajo tierra, y ad inferos estaban las divinidades que podían ser perniciosas, negativas para Roma. Ad inferos, en el infierno, bajo tierra. Por eso este puente estaba hecho de madera, totalmente de madera, con cuerdas, con clavijas de madera, y esto requería una permanente atención de los pontífices para mantenerlo utilizable. Este fue el origen, digamos así, la primera función que cumplía este colegio. Pero a este colegio sacerdotal se le agregó la posibilidad de, diríamos, administrar la justicia. Ellos conocían las formalidades que permitían que alguien se colocara en una situación de hecho que merecía la protección. Ellos tenían las fórmulas, tenían, digamos, como cerrada la posibilidad de que otro las conociera. Ellos eran los que indicaban cuando había que hacer un contrato qué formalidad había que cumplir, cuando había que dirimir un pleito cómo debía hacerse, etcétera, etcétera. Ahora bien, las mismas características que tenían los ritos que utilizaban para las cuestiones religiosas van a ser las características que van a tener los ritos jurídicos. Por eso van a ser estrictos, por eso van a estar marcados por un formalismo extremado al punto tal que el menor error en la pronunciación de alguna palabra o el cumplimiento de algún gesto hacía que no tuviera efectividad lo que se realizaba. Miren, los pontífices cuando realizaban una ceremonia, la realizaban en un número de 3. Estaba el celebrante y otros 2 pontífices. Uno de estos pontífices le iba diciendo y marcando al celebrante lo que debía decir y hacer. Y el otro lo que hacía era controlar que lo dijera y lo hiciera adecuadamente, para que no se cometieran errores, para que el rito fuera perfecto. Porque lo contrario iba a ser rechazado por las divinidades, por los dioses. Entonces, no podía haber error. Y al menor error había que realizar la ceremonia de nuevo. Por eso, algún autor, como Indro Montanelli, dice que en la época del imperio, cuando el emperador Claudio, siendo él también pontífice, realizaba la ceremonia, los ciudadanos romanos trataban de no tener que concurrir a esas ceremonias. ¿Por qué? Porque Claudio era tartamudo y a medida que se iba desarrollando el rito cometía errores y cada vez que cometía errores había que empezar todo de nuevo. Y entonces se hacían unas ceremonias interminables. Fíjense a qué punto llegaba esto de lo estricto que era el cumplimiento de este rito. Bien, esa misma característica ritual van a tener las formalidades jurídicas conforme al ius. ¿Se va entendiendo esto? ¿Va siendo más o menos claro? Sí. ¿Ninguna duda hasta acá? Sí, profesor, se entiende. Se entiende. Bien, entonces, hasta acá, diríamos, es una primera aproximación al tema de lo que se llama el ius y el fas, que les diría es una de las cuestiones centrales de la primera bolilla del programa.
Tendríamos que entrar a la consideración de este tema. Miren, por el tiempo que tenemos, como ya les expliqué en la clase pasada, yo he tratado de poner este horario de manera tal que aquellos que tengan que cursar una materia después que terminemos nosotros, o los que la hayan tenido antes de empezar, tengan esa media hora de tiempo para poder concurrir a las clases presenciales o poder, después de una clase presencial, conectarse para nuestras clases. Bien, retomando entonces. Cuando nosotros hoy hablamos de derecho, nos encontramos con una palabra que no tiene un único significado, no es unívoca, no tiene un único significado. Nosotros podemos decir derecho para marcar que algo no está torcido. La puerta está derecha. Podemos decir derecho por referirnos a una característica de una persona. Este es un hombre derecho, esta es una mujer derecha. ¿Queremos decir que está parada como un granadero? No, lo que queremos decir es que se trata de una persona que tiene ciertas virtudes, ciertas condiciones y que merece nuestra valoración positiva. Podemos decir derecho para indicar una dirección. ¿Cómo hago para ir a... y vaya usted derecho tantas cuadras? Podemos decir derecho cuando nos referimos a las leyes. El derecho me ampara. El derecho me protege. O podemos decir, tengo derecho a, haciendo referencia a esas facultades de eso que nosotros llamamos los derechos subjetivos. Esto hoy. Y en Roma también pasa algo parecido con esta palabra ius, que normalmente traducimos no del todo adecuadamente como derecho. Como derecho. Porque tendríamos que aclarar varias cosas para que esta traducción sea exacta. Y además, esta expresión ius fue cambiando de característica y contenido a través del tiempo. Para entender de dónde viene la expresión ius, tendríamos que remontarnos a la etimología de la palabra. Es decir, de dónde viene la expresión para poder determinar más o menos claramente cuál ha sido el contenido de la palabra ius en cada una de las etapas que fue transcurriendo el derecho romano. Profe. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Una pregunta, ¿cómo se escribe ius eso? I-U-S. Y latina U-S. Gracias. Este vocablo, durante épocas, se buscó de dónde provenía, hasta que vino la lingüística a darnos la etimología correcta. Para algunos, ius provenía de la palabra Júpiter, de Júpiter, el dios supremo de los romanos, el equivalente al Zeus griego. Júpiter, en el latín antiguo se decía Iovis, de donde se decía ius proviene de la divinidad, entonces sería el derecho establecido por los dioses. Esto se ha demostrado que no era así. Otros lo hacían derivar de iungo, que hace referencia al yugo, esa forma de uncir a los bueyes para que tiren para el mismo lado. Y entonces decía, es aquello que nos permite caminar en el mismo sentido a todos los que pertenecemos a una comunidad. Bien, podríamos seguir así haciendo referencia a otras maneras de entender. Sin embargo,
La lingüística ha descartado estas posibilidades. Y en la actualidad, casi diríamos sin discusión, se dice que la palabra ius viene del antiguo iaus, con Y, yaus, I-A-U-S. Y este yaus, a su vez, viene de dos raíces, que son dos raíces que se dice, es una expresión, yaus, y que viene del indo-iranio, tiene raíces indo-iranias. Esto es, que en alguna medida proviene del vocabulario de la India y del vocabulario de Persia. Persia o Irán, sabemos, la antigua Persia es hoy Irán. Bien. Entonces, ¿de dónde provenía? Curiosamente, en ambas raíces, tanto sea la de la India como la de Irán o Persia, provienen del más antiguo vocabulario religioso. Provienen del más antiguo vocabulario religioso. Ya sea en la India a través de los textos sagrados ancestrales como son los Vedas, ya sea de las expresiones religiosas de la antigua Persia. Por el lado de la India, la expresión es, de donde viene, es yaos, con Y, yaos, da. Por el lado de Irán es yosam, Y-O-H, sam. Son, diríamos así, lo que hoy llamaríamos formas verbales, para simplificar. Es decir, denotan una acción que tiene que ver con la religión. Es lo que había que hacer. Vayamos primero a la de los hindúes, a los de la India ancestral. Lo que había que hacer, lo que había que realizar, los ritos que había que cumplir, las conductas que había que asumir para que algo o alguien estuviera en la mejor situación respecto de la divinidad, que mereciera de la divinidad la protección, la bendición. Es decir, todos habrán visto alguna vez alguna película donde aparece un santón hindú, de esos que hacen sacrificios, ayunos, se someten a determinadas pruebas para lograr la mayor cercanía con los dioses y de esa manera lograr la bendición y la protección divina. Por un lado. Es decir, eso respecto del ser humano, pero podría ser de un objeto. El rito que hay que cumplir para que un objeto profano pase a estar en condiciones de ser utilizado en los rituales religiosos. Un altar, un templo, una copa, un utensilio cualquiera. Esto todavía hoy en nuestro derecho aparece reconocido. Ustedes saben que hay hoy día, por ejemplo, el caso de una iglesia. Una iglesia, una vez que ha sido consagrada, es decir, que se ha cumplido un rito, que la ha puesto, ha dispuesto que ese inmueble, que ese bien, esté dedicado al culto, tiene una regulación especial, está fuera del comercio, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que la coloca? El cumplimiento, o sea, aparte de las características que puede tener el bien, el cumplimiento de la formalidad religiosa de la religión a la que pertenezca el templo, para que sea consagrada al cumplimiento de una función religiosa. Bien, esto sería el origen de esta expresión, o a dónde nos lleva esta expresión, yaos da. Es decir, lo que hay que hacer, lo que hay que cumplir,
lo que hay que realizar para que algo o alguien esté en la mejor situación respecto de los dioses. Por otro lado, viniendo del lado de los persas, esto con el dios Sam agrega algo a lo anterior. Y es no solo lo que hay que hacer para cumplir con los ritos para lograr esa óptima situación, sino lo que hay que hacer cuando algo o alguien que ha estado en esa óptima situación, por alguna circunstancia lo ha perdido. Y entonces, ¿de qué manera se restaura esa relación que promueve la aceptación, la protección, la bendición de los dioses? Quiere decir que tenemos, por un lado, lo que hay que hacer para lograr una posición, la óptima posición, la mejor posición respecto de los dioses, o lo que hay que hacer cuando, habiendo tenido esa óptima situación, se la ha perdido y se la quiere restaurar o recuperar. Esto confluye en la primitiva expresión latina ius. Tanto lo que hace referencia a lo que hay que hacer para lograr la mejor situación respecto de los dioses, como lo que hay que hacer para restaurar cuando se la ha perdido. Ahora bien, este ius va a derivar en el latino ius, y este ius contiene estos dos elementos, pero se ha producido un cambio. Ya no está en referencia a los dioses, se ha laicizado. Y se ha alterizado. ¿Por qué? Porque ahora está respecto de los otros. Cuando nosotros decimos que alguien está alterado, ¿qué decimos? Que está fuera de sí. Cuando nosotros hablamos de la alterización del concepto, estamos diciendo esto se aplica respecto de los demás. Quiere decir entonces que en el ius vamos a encontrar, por un lado, que ya la referencia no es a los dioses, sino que estamos en aquello que hace que algo o alguien se encuentre en la mejor situación respecto de los otros, de lo que está fuera de él. Por eso se ha alterizado. Ya no es respecto de la divinidad, sino respecto del resto. Para clarificar, para poner un ejemplo, yo cumplo el rito para transformarme en propietario y esa situación me coloca a mí en una situación respecto de los otros, que es la óptima situación con relación al objeto. Nadie tiene una mejor situación jurídica respecto de algo que aquel que es el propietario. ¿Cómo he logrado yo eso en la época primitiva en Roma? Cumpliendo las formalidades necesarias para transformarme en propietario. Ya aquí no es para lograr la óptima situación respecto de los dioses, sino respecto del resto. Todos los demás no están en la misma situación que yo respecto del bien, jurídicamente hablando. Y también, por otro lado, si estando yo en esa óptima situación, de alguna medida, me viera afectado, me viera despojado del bien, por ejemplo, voy a tener, a través de una acción, la reivindicatio, la forma de recuperar esa óptima situación que yo tenía con el respecto de ese objeto con relación a los demás. Es decir, aquí entonces, aquello que primitivamente tenía un contenido religioso y respecto de la divinidad, se ha laicizado, es decir, ya no guarda relación con los dioses, y se ha alterizado, es decir, ahora está referido a los demás. ¿Pero qué sigue conservando? Sigue conservando esa característica de que para lograr la óptima situación o para recuperarla si la hemos perdido, debemos cumplir con una formalidad, con un rito, como debíamos cumplirlo para lograr la óptima, la mejor situación respecto de los dioses. ¿Está más o menos claro esto? De todas maneras, este tema está desarrollado mucho más ampliamente en alguna de las clases que hemos subido para que ustedes puedan encontrarla tanto en
el campus virtual, de la cátedra virtual, como también en los otros elementos que ya les habrán puesto a ustedes en conocimiento en las diferentes comisiones. Veo que ya estamos en tiempo, así que dejaríamos esto por el momento acá. Nos falta hablar ahora de la relación de esto que es el ius con lo que los romanos llamaban el fas, pero eso lo vamos a dejar para dentro de 15 días, cuando Dios mediante nos encontremos de nuevo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna cuestión para plantear? No, no. No, gracias. Bueno, No, profesor. Entonces nos despedimos acá, que lo pasen ustedes bien, que tengan una buena semana y nos Profesor. estamos encontrando dentro de 15 días. De cualquier modo, yo les diría que cualquier cuestión o duda que a ustedes se les vaya presentando, pueden canalizarla a través de los adjuntos a cargo de las comisiones, para que las resuelvan ellos, para que me las transmitan a mí si es algo que está dentro de los temas que están a mi cargo. Así que bueno, Gracias, profe. que lo pasen ustedes bien. Les agradezco la Gracias. presencia. Hasta dentro de unos días. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, No, profe. Hasta Nos vemos. Chao. luego, muchas gracias.